Warren Buffett no vendió ni una sola acción de Coca-Cola en más de 3 décadas. En su lugar, ha cobrado dividendos crecientes año tras año, generando cientos de millones de dólares en ingresos pasivos sin tocar el capital original. Eso es el poder de los dividendos, dinero que las empresas te pagan solo por ser dueño de sus acciones, trimestre tras trimestre, sin que tengas que vender nada. Hoy vas a aprender cómo construir esa misma máquina de ingresos, paso a paso. Un dividendo es simplemente una parte de las ganancias de una empresa que se reparte entre quienes son dueños de sus acciones. No sale de tu bolsillo ni reduce tu inversión inicial, sale de las utilidades que la compañía generó ese periodo. La mayoría de las empresas que pagan dividendos lo hacen cada trimestre, directamente depositado en tu cuenta de corretaje, sin que tengas que hacer absolutamente nada. El rendimiento promedio por dividendos del índice S&P 500 ronda apenas el 1.3% al año, muy por debajo de lo que mucha gente imagina. Suena pequeño a primera vista, pero es solo el punto de partida de la historia. Ese porcentaje crece con el tiempo si eliges empresas que aumentan su dividendo cada año, y se multiplica todavía más si reinviertes cada pago en lugar de gastarlo de inmediato. La mayoría de las empresas estadounidenses que pagan dividendos lo hacen 4 veces al año, un pago por trimestre. Un grupo más pequeño, sobre todo algunos fondos inmobiliarios, prefiere pagar los 12 meses del año, mes a mes, lo cual es ideal si buscas un ingreso mensual constante. Y unas pocas compañías, especialmente fuera de Estados Unidos, optan por un solo pago anual grande. Conocer el calendario de pagos de tu empresa te ayuda a planear tu flujo de ingresos con precisión. El rendimiento por dividendo varía muchísimo entre sectores. Las empresas de servicios públicos y los fondos inmobiliarios suelen pagar entre 3,5 y 4% anual, porque generan ingresos estables y predecibles. El sector de consumo básico paga alrededor de 2,5%. La tecnología, en cambio, apenas llega a 0,6%, porque la mayoría reinvierte sus ganancias en crecer en lugar de repartirlas. Existe un grupo selecto de empresas llamado los aristócratas del dividendo. Para pertenecer a este club exclusivo del índice S&P 500, una empresa debe haber aumentado su dividendo, sin interrupciones, durante al menos 25 años consecutivos, sin importar recesiones, crisis o pandemias. Marcas conocidas como Coca-Cola, Procter & Gamble y Johnson & Johnson forman parte de esta lista desde hace décadas. Esa constancia refleja negocios sólidos capaces de generar ganancias crecientes año tras año, pase lo que pase en la economía. Mira cómo crece el dividendo de una aristócrata típica a lo largo de una década. Empieza en $1 de referencia y casi lo duplica en 10 años, subiendo de forma constante, año tras año, sin saltos violentos ni caídas. Esa curva ascendente y predecible es exactamente lo que buscas si tu meta es construir un ingreso pasivo que también le gane a la inflación con el tiempo. No se trata de ganar rápido, sino de ganar de forma consistente durante mucho tiempo. Un DRIP, o plan de reinversión de dividendos, es una herramienta que ofrece la mayoría de los brokers hoy en día, y que convierte automáticamente cada pago de dividendo en nuevas acciones de la misma empresa, sin que tengas que mover un dedo. Esto acelera enormemente el interés compuesto, porque cada acción nueva que compras genera, a su vez, más dividendos en el futuro, formando una bola de nieve. Veamos un ejemplo concreto: $10,000 invertidos en una cartera de dividendos con un rendimiento del 7% anual, reinvirtiendo cada pago sin retirar nada, podrían convertirse en aproximadamente $26,000 en 10 años, y en unos $68,000 en 20 años. La clave de estos números no es la suerte, es simplemente el tiempo trabajando junto al interés compuesto. Cuanto antes empieces a reinvertir, más años tiene tu dinero para multiplicarse solo. Calcular el rendimiento por dividendo, o yield, es más sencillo de lo que parece. Divides el dividendo anual que paga la empresa entre el precio actual de la acción, y el resultado lo multiplicas por 100 para obtener un porcentaje. Un detalle importante que sorprende a muchos principiantes: si el precio de la acción cae mientras el dividendo se mantiene igual, el yield sube matemáticamente, aunque nada bueno esté pasando realmente.
Cuando ves una acción con un yield inusualmente alto, del 10 o 15%, la reacción natural es emocionarte. Pero en la mayoría de los casos, el mercado ya sabe algo que tú todavía no. Que el dividendo probablemente se va a recortar pronto porque la empresa está en problemas. A esto se le llama la trampa del yield, y ha arruinado carteras enteras de inversionistas que persiguieron el número más grande sin investigar el porqué. Mira este caso ilustrativo, una empresa mostraba un yield llamativo del 12%, atrayendo a muchos inversionistas nuevos buscando ingresos altos. Meses después, anunció que no podía sostener ese pago y recortó el dividendo a la mitad, con lo cual el yield real bajó a 4%, y el precio de la acción también se desplomó por la mala noticia, golpeando doblemente a quienes compraron solo por el número alto. El payout ratio, o índice de reparto, te dice qué porcentaje de las ganancias de una empresa se está destinando a pagar dividendos. Se calcula dividiendo el total de dividendos pagados entre las ganancias netas del periodo. Es una de las señales más útiles para saber si un dividendo es realmente sostenible en el tiempo, o si la empresa está pagando más de lo que puede permitirse ganar. Como regla general, un payout ratio entre 30 y 60% suele considerarse saludable. La empresa reparte una buena parte de sus ganancias, pero conserva suficiente margen para reinvertir y absorber años difíciles. Cuando ese porcentaje se acerca al 90% o lo supera, la señal de alarma se enciende, porque casi no queda margen si las ganancias caen aunque sea un poco. Revisa siempre este número antes de confiar en un dividendo alto. No todos los dividendos se graban igual ante el fisco. Los llamados dividendos calificados, que cumplen ciertos requisitos de tiempo de tenencia, reciben una tasa de impuesto preferencial, generalmente más baja. Los dividendos ordinarios o no calificados, en cambio, se graban igual que tu salario normal, a tasas potencialmente mucho más altas. Mantener tus acciones el tiempo mínimo requerido puede ahorrarte una cantidad significativa de dinero cada año. Si elegir acciones individuales te parece complicado o arriesgado, los ETFs de dividendos son una alternativa excelente. Un solo fondo puede darte exposición instantánea a cientos de empresas que pagan dividendos, repartiendo automáticamente el riesgo entre todas ellas. Si una sola empresa recorta su pago, el impacto en tu ingreso total es mínimo, porque las demás siguen aportando su parte del pastel. Es la forma más simple de empezar a generar ingresos pasivos sin analizar cada empresa por separado. Igual que con cualquier inversión, la diversificación importa muchísimo al construir una cartera de dividendos. Concentrar todo en un solo sector, como energía o bienes raíces, te expone a que un mal momento de esa industria específica golpee todo tu ingreso pasivo al mismo tiempo. Mezclar sectores como salud, consumo básico, tecnología y servicios financieros hace que tu flujo de ingresos sea mucho más estable y predecible. Este es el poder real de empezar temprano y reinvertir con paciencia. Un ingreso pasivo mensual que arranca en apenas $50 puede crecer, década tras década, gracias al aumento de los dividendos y a la reinversión constante, hasta superar los $700 al mes. No sucede de la noche a la mañana, pero la trayectoria es asombrosamente consistente si mantienes el rumbo sin interrupciones. Cada año que reinviertes, la pendiente de esa curva se vuelve un poco más pronunciada. Hay una idea central detrás de toda esta estrategia, y se resume en una frase simple: el dinero que no gastas hoy, y en cambio reinviertes, trabaja para ti mañana. No se trata de privarte de todo, sino de entender que cada dólar reinvertido en dividendos hoy se convierte, silenciosamente, en varios dólares de ingreso pasivo dentro de 20 o 30 años. Esa paciencia es, quizás, el ingrediente más subestimado de todos. Los REITs, o fondos de inversión inmobiliaria, son otra fuente popular de ingresos por dividendos. Por regulación, están obligados a repartir al menos el 90% de sus ganancias entre los accionistas para mantener ciertos beneficios fiscales, lo cual explica por qué suelen ofrecer yields considerablemente más altos que las acciones tradicionales, aunque también pueden ser más sensibles a las tasas de interés. Son una forma de invertir en bienes raíces sin comprar ni administrar una sola propiedad. Las acciones preferentes son un instrumento híbrido, a medio camino entre una acción normal y un bono.
ofrecen un dividendo fijo predecible, y tienen prioridad de pago sobre las acciones comunes si la empresa atraviesa dificultades financieras. A cambio de esa mayor seguridad, generalmente renuncias a la posibilidad de que el precio suba tanto como el de una acción común en un buen año de mercado. Para cobrar un dividendo necesitas entender 4 fechas clave. Primero, la fecha de declaración, cuando la empresa anuncia oficialmente el pago. Luego, la fecha exdividendo, el corte crucial, si compras la acción ese día o después, no recibes ese pago específico. Después viene la fecha de registro, y finalmente la fecha de pago, cuando el dinero realmente llega a tu cuenta de corretaje. Anota estas fechas si planeas tu ingreso pasivo con precisión mes a mes. El error más común, sin duda, es perseguir ciegamente el yield más alto que encuentras, sin investigar por qué es tan alto. El segundo error es ignorar la salud financiera general de la empresa, sus deudas, su flujo de caja, su historial de pagos. Y el tercero es no diversificar, concentrando el ingreso pasivo en muy pocas empresas o en un solo sector vulnerable a un mal ciclo. La estrategia conocida como Dividend Growth Investing prioriza empresas con un historial constante de aumentar su dividendo cada año, aunque el yield inicial parezca modesto comparado con otras opciones más llamativas. Con el tiempo, ese crecimiento constante hace que tu rendimiento sobre tu inversión original se dispare, incluso si el yield actual sobre el precio de mercado sigue pareciendo bajo. Muchos estudios muestran que esta estrategia ha superado históricamente a perseguir solo el yield más alto. La pregunta que todos se hacen tarde o temprano es cuánto capital necesitas para vivir, aunque sea parcialmente, de tus dividendos. La respuesta depende directamente del yield promedio de tu cartera. Con un yield del 3% necesitas mucho más capital acumulado que con uno del 5% para generar el mismo ingreso mensual. No existen atajos mágicos, solo años consistentes de aportes. Cuanto antes empieces a calcular tu número objetivo, más realista se vuelve el plan. Un ejemplo concreto, si tu cartera de dividendos rinde en promedio un 3% anual, necesitarías aproximadamente $400.000 invertidos para generar unos $1.000 de ingreso pasivo cada mes. Si logras subir ese yield promedio al 5%, combinando distintas fuentes como acciones, REITs y ETFs, la misma meta de $1.000 mensuales requeriría solo alrededor de $240.000. El yield promedio de tu mezcla cambia radicalmente cuánto capital necesitas acumular. Veamos algunos hitos concretos con un yield promedio del 3%. $50.000 invertidos generan alrededor de $125 al mes. $200.000 generan cerca de $500 mensuales. Y $500.000 invertidos podrían generarte alrededor de $1.250 cada mes, de forma pasiva, sin vender ni una sola acción de tu cartera original. Ver estos números en etapas concretas hace que la meta final se sienta mucho más alcanzable. Si hay una sola lección que debes llevarte de todo esto, es que los dividendos recompensan la paciencia y la constancia, no la prisa ni las decisiones impulsivas. Los resultados verdaderamente transformadores casi siempre aparecen después de 15 o 20 años de aportes disciplinados y reinversión constante. Cada aporte mensual que haces hoy no es un gasto que desaparece, es una semilla que sigue creciendo silenciosamente durante décadas. Empezar es más simple de lo que crees. Primero, abre una cuenta de corretaje si todavía no tienes una. La mayoría no cobra comisión por operar hoy en día. Segundo, activa la reinversión automática de dividendos desde el primer día, para que el interés compuesto empiece a trabajar de inmediato. Y tercero, empieza con lo que tengas disponible ahora mismo, aunque sean solo $100 al mes. Aquí un dato que sorprende a muchos. Aproximadamente el 40% del retorno total histórico del índice S&P 500, desde mediados del siglo pasado hasta hoy, ha venido de los dividendos reinvertidos, no solo de la subida del precio de las acciones. Ignorar los dividendos al construir tu estrategia significa ignorar casi la mitad del motor real de crecimiento, de la riqueza en el mercado. Por eso reinvertir cada pago, en lugar de gastarlo, cambia tanto el resultado final.
Repasemos lo esencial. Los dividendos son una forma real y comprobada de generar ingreso pasivo, pero no son magia instantánea, requieren empresas sólidas y años de paciencia. Investiga siempre el payout ratio y la salud financiera antes de confiar ciegamente en un yield atractivo. Y por encima de todo, recuerda que la reinversión constante durante muchos años es, con diferencia, tu herramienta más poderosa. Ninguna de estas ideas funciona sin la disciplina de mantenerlas activas mes tras mes. Los dividendos no te van a hacer rico de la noche a la mañana, y cualquiera que te prometa eso te está mintiendo. Pero aplicados con paciencia, diversificación e inteligencia, durante 15, 20 o 30 años, pueden convertirse en una de las fuentes de ingreso pasivo más confiables que existen. Suscríbete al canal para la próxima estrategia de finanzas personales, y nos vemos en el siguiente vídeo.